Bienvenidos a Audiolibros Bilingües. Practica tu inglés escuchando, leyendo y disfrutando historias en 2 idiomas. Capítulo 3 de En las montañas de la locura por Howard Phillips Lovecraft. El descubrimiento. En este capítulo, el equipo descubre una serie de cuevas y túneles en una de las montañas más altas. Dentro, encuentran fósiles de criaturas desconocidas que parecen desafiar toda clasificación biológica. A medida que profundizan en su investigación, encuentran signos de una civilización antigua y avanzada. La atmósfera se vuelve cada vez más tensa y opresiva, con indicios de que algo terrible ocurrió en ese lugar hace millones de años. Capítulo 3. Chapter 3. Me imagino que ninguno de nosotros durmió mucho o de forma continua esa mañana. None of us, I imagine, slept very heavily or continuously that morning. Tanto la emoción por el descubrimiento de Lake como la creciente furia del viento estaban en contra de tal cosa. Both the excitement of Lake's discovery and the mounting fury of the wind were against such a thing. Tan salvaje era el viento incluso donde nos encontrábamos, que no podíamos dejar de preguntarnos cuánto peor sería en el campamento de Lake, directamente bajo los vastos picos desconocidos que lo generaban. So savage was the blast even where we were, that we could not help wondering how much worse it was at Lake's camp, directly under the vast unknown peaks that bred and delivered it. Tige se despertó a las 10 e intentó conectar a Lake con la radio, tal y como habíamos acordado, pero una avería eléctrica en el aire perturbado que se dirigía hacia el oeste pareció impedir la comunicación. McTighe was awake at 10 o'clock and tried to get Lake on the wireless, as agreed, but some electrical condition in the disturbed air to the westward seemed to prevent communication. Sin embargo, conseguimos contactar con el Arkham, y Douglas me dijo que también había intentado en vano llegar a Lake. We did, however, get the Arkham, and Douglas told me that he had likewise been vainly trying to reach Lake. No sabía nada del viento, pues soplaba muy poco en el estrecho de McMurdo, a pesar de la furia persistente en el lugar en el que nos encontrábamos. He had not known about the wind, for very little was blowing at McMurdo Sound, despite its persistent rage where we were. Durante todo el día, todos escuchamos con ansiedad e intentamos dar con Lake de vez en cuando, pero invariablemente sin resultados. Throughout the day we all listened anxiously and tried to get Lake at intervals, but invariably without results. Hacia el mediodía, un vendaval sopló del oeste, lo que nos hizo temer por la seguridad de nuestro campamento, pero al final se calmó y solo hubo una leve recaída a las 2 de la tarde. About noon a positive frenzy of wind stampeded out of the west, causing us to fear for the safety of our camp, but it eventually died down, with only a moderate relapse at 2 p.m. Pasadas las 3, había mucho silencio y redoblamos nuestros esfuerzos para llegar a Lake. After 3 o'clock it was very quiet, and we redoubled our efforts to get Lake. Teniendo en cuenta que tenía 4 aviones, cada uno equipado con una excelente tecnología de onda corta, no podíamos imaginarnos un accidente cualquiera capaz de paralizar todos sus equipos inalámbricos a la vez. Reflecting that he had 4 planes, each provided with an excellent shortwave outfit, we could not imagine any ordinary accident capable of crippling all his wireless equipment at once. Sin embargo, el silencio pétreo continuó, y cuando pensamos en la fuerza delirante que debió haber ejercido el viento en su localidad, no pudimos evitar hacer las más nefastas conjeturas. Nevertheless, the stony silence continued, and when we thought of the delirious force the wind must have had in his locality we could not help making the most direful conjectures. A las 6 de la mañana, nuestros temores se habían vuelto intensos y definitivos y tras una consulta telefónica con Douglas y Thorfinsen, decidí tomar medidas para investigar. By 6 o'clock our fears had become intense and definite, and after a wireless consultation with Douglas and Thorfinsen I resolved to take steps toward investigation.
El quinto avión, que habíamos dejado en el depósito de suministros del estrecho de McMurdo con Sherman y 2 marineros, se encontraba en buen estado y listo para ser usado de inmediato, y parecía que nos encontrábamos ante la situación de emergencia para la que había sido guardado. The fifth aeroplane, which we had left at the McMurdo Sound supply cache with Sherman and 2 sailors, was in good shape and ready for instant use, and it seemed that the very emergency for which it had been saved was now upon us. Llamé a Sherman por radio y le ordené que se uniera a mí con el avión y los 2 marineros en la base sur lo antes posible, ya que las condiciones del aire eran aparentemente muy favorables. I got Sherman by wireless and ordered him to join me with the plane and the 2 sailors at the southern base as quickly as possible, the air conditions being apparently highly favorable. Luego hablamos sobre el personal del próximo grupo de investigación y decidimos que incluiríamos a todos los participantes, además de los trineos y los perros que tenía conmigo. We then talked over the personnel of the coming investigation party, and decided that we would include all hands, together with the sledge and dogs which I had kept with me. Una carga tan grande no sería demasiado para uno de los enormes aviones construidos según nuestros encargos especiales para el transporte de maquinaria pesada. Even so great a load would not be too much for one of the huge planes built to our special orders for heavy machinery transportation. De vez en cuando intentaba llegar a Lake con la conexión inalámbrica, pero todo era en vano. At intervals I still tried to reach Lake with the wireless, but all to no purpose. Sherman, junto con los marineros Gunnarsson y Larsson, despegó a las 7:30 y reportó un vuelo tranquilo desde varios tramos del trayecto. Sherman, with the sailors Gunnarsson and Larsson, took off at 7:30, and reported a quiet flight from several points on the wing. Llegaron a nuestra base a medianoche y todos discutieron a la vez el siguiente movimiento. They arrived at our base at midnight, and all hands at once discussed the next move. Era arriesgado navegar sobre la Antártida en un solo avión sin ninguna línea de bases, pero nadie se retiró de lo que parecía absolutamente necesario. It was risky business sailing over the Antarctic in a single aeroplane without any line of bases, but no one drew back from what seemed like the plainest necessity. Llegamos a las 2 de la tarde para descansar un poco después de cargar el avión por adelantado, pero volvimos a levantarnos en 4 horas para terminar de cargar y empacar. We turned in at 2 o'clock for a brief rest after some preliminary loading of the plane, but were up again in 4 hours to finish the loading and packing. El 25 de enero, a las 7:15 de la mañana, partimos hacia el noroeste bajo el pilotaje de Ntige con 10 hombres, 7 perros, un trineo, un suministro de combustible y alimentos y otros artículos, incluido el equipo inalámbrico del avión. At 7:15 a.m., January 25th, we started northwestward under McTighe's pilotage with 10 men, 7 dogs, a sledge, a fuel and food supply, and other items including the plane's wireless outfit. La atmósfera era clara, bastante tranquila y con una temperatura relativamente suave, por lo que anticipamos que no tendríamos problemas para alcanzar la latitud y longitud designadas por Lake para su campamento. The atmosphere was clear, fairly quiet, and relatively mild in temperature, and we anticipated very little trouble in reaching the latitude and longitude designated by Lake as the site of his camp. Teníamos miedo de lo que pudiéramos encontrar o dejar de encontrar al final del viaje, pues el silencio seguía respondiendo a todas las llamadas que llegábamos al campamento. Our apprehensions were over what we might find, or fail to find, at the end of our journey, for silence continued to answer all calls dispatched to the camp. Recuerdo cada incidente de ese vuelo de 4 horas y media, debido al papel crucial que desempeñó en mi vida. Every incident of that 4.5-hour flight is burned into my recollection because of its crucial position in my life.
Con 54 años perdí toda la paz y el equilibrio que la mente normal posee debido a su acostumbrada concepción de la naturaleza externa y las leyes de la naturaleza. It marked my loss, at the age of 54, of all that peace and balance which the normal mind possesses through its accustomed conception of external nature and nature's laws. A partir de entonces, los 10, pero sobre todo el estudiante Danforth y yo, nos enfrentaríamos a un mundo horriblemente amplificado de horrores latentes que nada puede borrar de nuestras mentes y que, si pudiéramos, evitaríamos compartir con la humanidad en general. Thenceforward the 10 of us, but the student Danforth and myself above all others, were to face a hideously amplified world of lurking horrors which nothing can erase from our emotions, and which we would refrain from sharing with mankind in general if we could. Los periódicos han publicado los boletines que enviamos desde el avión en movimiento, en los que se habla de nuestro rumbo sin escalas, de nuestras 2 batallas contra traicioneros vendavales en la parte superior del aire, de nuestra visión de la superficie quebrada en la que Lake había perforado a mitad del viaje 3 días antes y de aquellos extraños y esponjosos cilindros de nieve que Amundsen y Bohr notaban rodando con el viento a través de las interminables leguas de meseta congelada. The newspapers have printed the bulletins we sent from the moving plane, telling of our non-stop course, our 2 battles with treacherous upper air gales, our glimpse of the broken surface where Lake had sunk his mid-journey shaft 3 days before, and our sight of a group of those strange fluffy snow cylinders noted by Amundsen and Bird as rolling in the wind across the endless leagues of frozen plateau. Sin embargo, llegó un momento en el que nuestras sensaciones no podían expresarse con palabras que la prensa pudiera entender y un momento posterior en el que tuvimos que adoptar una regla real de censura estricta. There came a point, though, when our sensations could not be conveyed in any words the press would understand, and a later point when we had to adopt an actual rule of strict censorship. El marinero Larson fue el primero en ver la escarpada línea de conos y pináculos parecidos a los de las brujas que había delante, y sus gritos hicieron que todos se dirigieran a las ventanillas del gran avión con cabina. The sailor Larson was first to spy the jagged line of witch-like cones and pinnacles ahead, and his shouts sent every one to the windows of the great cabin plane. A pesar de nuestra velocidad, tardaron mucho en ganar protagonismo, por lo tanto, sabíamos que debían estar infinitamente lejos y que solo eran visibles debido a su altura anormal. Despite our speed, they were very slow in gaining prominence, hence we knew that they must be infinitely far off, and visible only because of their abnormal height. Sin embargo, poco a poco, se elevaron sombríamente hacia el cielo occidental, lo que nos permitió distinguir varias cumbres desnudas, sombrías y negruzcas y captar la curiosa sensación de fantasía que inspiraban al verse en la rojiza luz antártica sobre el provocador fondo de nubes iridiscentes de polvo de hielo. Little by little, however, they rose grimly into the western sky, allowing us to distinguish various bare, bleak, blackish summits, and to catch the curious sense of fantasy which they inspired as seen in the reddish Antarctic light against the provocative background of iridescent ice dust clouds. En todo el espectáculo había un atisbo persistente y generalizado de tremendo secretismo y posible revelación. In the whole spectacle there was a persistent, pervasive hint of stupendous secrecy and potential revelation. Era como si estas torres inhóspitas, llenas de pesadillas, marcaran las torres de una espantosa puerta de entrada a las prohibidas esferas oníricas y a los complejos abismos de tiempo, espacio y ultradimensionalidad remotos. It was as if these stark, nightmare spires marked the pylons of a frightful gateway into forbidden spheres of dream, and complex gulfs of remote time, space, and ultradimensionality. No podía dejar de sentir que eran cosas malvadas, montañas de locura cuyas laderas más lejanas daban a un maldito abismo supremo. I could not help feeling that they were evil things, mountains of madness whose farther slopes looked out over some accursed ultimate abyss.
Ese fondo de nubes hirvientes y semiluminosos contenía sugerencias inefables de una vaga y etérea más allá del espacio terrestre, y recordaba espantosos recuerdos de la total lejanía, separación, desolación y muerte de un eón de este mundo austral inexplorado e insondable. That seething, half-luminous cloud background held ineffable suggestions of a vague, ethereal beyondness far more than terrestrially spatial, and gave appalling reminders of the utter remoteness, separateness, desolation, and eon-long death of this untrodden and unfathomed austral world. Fue el joven Danforth quien nos llamó la atención sobre las curiosas regularidades del horizonte de las montañas más altas, regularidades parecidas a fragmentos adheridos de cubos perfectos, que Lake había mencionado en sus mensajes y que, de hecho, justificaban su comparación con las sugerencias oníricas de las ruinas de los templos primordiales en las nubladas cimas de las montañas asiáticas pintadas de manera tan sutil y extraña por Roerich. It was young Danforth who drew our notice to the curious regularities of the higher mountain sky line, regularities like clinging fragments of perfect cubes, which Lake had mentioned in his messages, and which indeed justified his comparison with the dreamlike suggestions of primordial temple ruins, on cloudy Asian mountaintops so subtly and strangely painted by Rurik. En efecto, había algo inquietantemente parecido a Roerich en todo este continente sobrenatural de misterio montañoso. There was indeed something hauntingly Rurich-like about this whole unearthly continent of mountainous mystery. Lo sentí en octubre, cuando vimos por primera vez Victoria Land, y ahora lo siento de nuevo. I had felt it in October when we first caught sight of Victoria Land, and I felt it afresh now. Sentí, además, otra oleada de inquietud al darme cuenta de las semejanzas míticas arcaicas, y de la inquietante similitud entre este reino letal, y la nefasta meseta de Len en los escritos primitivos. I felt, too, another wave of uneasy consciousness of archaean mythical resemblances, of how disturbingly this lethal realm corresponded to the evilly famed plateau of Leng in the primal writings. Los mitólogos han situado a Leng en Asia Central, pero la memoria racial del hombre, o de sus predecesores, es larga y es muy posible que ciertas historias hayan llegado de tierras, montañas y templos del horror antes que Asia y antes que cualquier otro mundo humano que conozcamos. Mythologists have placed Leng in Central Asia, but the racial memory of man, or of his predecessors, is long, and it may well be that certain tales have come down from lands and mountains and temples of horror earlier than Asia and earlier than any human world we know. Algunos místicos atrevidos han insinuado un origen anterior al Pleistoceno para los fragmentarios manuscritos panacóticos y han sugerido que los devotos de Tzatogua eran tan ajenos a la humanidad como la propia Tzatogua. A few daring mystics have hinted at a pre-Pleistocene origin for the fragmentary Nicotic manuscripts, and have suggested that the devotees of Tsathoggua were as alien to mankind as Tsathoggua itself. Leng, donde quiera que se posara en el espacio o el tiempo, no era una región en la que quisiera estar o cerca de ella, ni me gustaba la proximidad de un mundo que alguna vez había engendrado monstruosidades tan ambiguas y arcaicas como las que Lake acababa de mencionar. Leng, wherever in space or time it might brood, was not a region I would care to be in or near, nor did I relish the proximity of a world that had ever bred such ambiguous and archaean monstrosities as those Lake had just mentioned. En ese momento, me arrepentí de haber leído alguna vez el aborrecido Necronomicon o de haber hablado tanto con ese desagradablemente erudito folclorista Wilmart en la universidad. At the moment I felt sorry that I had ever read the abhorred Necronomicon, or talked so much with that unpleasantly erudite folklorist Wilmarth at the university. No cabe duda de que este estado de ánimo sirvió para agravar mi reacción ante el extraño espejismo que brotaba sobre nosotros desde el cenit, cada vez más opalescente, cuando nos acercábamos a las montañas y empezábamos a percibir las ondulaciones acumuladas de las estribaciones.
This mood undoubtedly served to aggravate my reaction to the bizarre mirage which burst upon us from the increasingly opalescent zenith as we drew near the mountains and began to make out the cumulative undulations of the foothills. Había visto docenas de espejismos polares durante las semanas anteriores, algunos de ellos tan asombrosos e increíblemente vívidos como la muestra actual, pero este tenía una cualidad totalmente novedosa y oscura de simbolismo amenazador, y me estremecí cuando el hirviente laberinto de fabulosos muros, torres y minaretes se alzaba entre los turbulentos vapores de hielo sobre nuestras cabezas. I had seen dozens of polar mirages during the preceding weeks, some of them quite as uncanny and fantastically vivid as the present sample, but this one had a wholly novel and obscure quality of menacing symbolism, and I shuddered as the seething labyrinth of fabulous walls and towers and minarets loomed out of the troubled ice vapors above our heads. El efecto fue el de una ciudad ciclópea sin arquitectura conocida por el hombre ni por la imaginación humana, con vastas agregaciones de mampostería negra como la noche que encarnaban monstruosas perversiones de las leyes geométricas. The effect was that of a cyclopean city of no architecture known to man or to human imagination, with vast aggregations of night black masonry embodying monstrous perversions of geometrical laws. Había conos truncados, a veces escalonados o estriados, coronados por altos ejes cilíndricos aquí y allá, bulbosamente agrandados y a menudo rematados con hileras de delgados discos festoneados y extrañas construcciones con forma de mesa, que sugerían montones de multitudinarias losas rectangulares o placas circulares o estrellas de 5 puntas, cada una superpuesta a la de abajo. There were truncated cones, sometimes terraced or fluted, surmounted by tall cylindrical shafts here and there bulbously enlarged and often capped with tiers of thinnish scalloped discs, and strange, beetling, table-like constructions suggesting piles of multitudinous rectangular slabs or circular plates or five-pointed stars with each one overlapping the one beneath. Había conos y pirámides compuestos, solos o que superaban cilindros o cubos o conos y pirámides más planos y truncados y ocasionalmente espirales en forma de agujas en curiosos grupos de 5. There were composite cones and pyramids either alone or surmounting cylinders or cubes or flat or truncated cones and pyramids, and occasional needle-like spires in curious clusters of 5. Todas estas febriles estructuras parecían estar unidas entre sí por puentes tubulares que se cruzaban de una a otra a alturas vertiginosas y la escala implícita del conjunto resultaba aterradora y opresiva por su gigantismo absoluto. All of these febrile structures seemed knit together by tubular bridges crossing from one to the other at various dizzy heights, and the implied scale of the whole was terrifying and oppressive in its sheer giganticism. El tipo general de espejismo no era diferente a algunas de las formas más salvajes observadas y dibujadas por el ballenero ártico Scoresby en 1820, pero en ese momento y lugar, con esos picos montañosos oscuros y desconocidos que se elevaban imponentemente por delante, ese anómalo descubrimiento del mundo antiguo en nuestras mentes y el manto de un probable desastre que envolvía a la mayor parte de nuestra expedición, todos parecíamos encontrar en él una mancha de malignidad latente e infinita. Un presagio tremendamente malvado. The general type of mirage was not unlike some of the wilder forms observed and drawn by the Arctic whaler Scoresby in 1820, but at this time and place, with those dark, unknown mountain peaks soaring stupendously ahead, that anomalous elder world discovery in our minds, and the pall of probable disaster enveloping the greater part of our expedition, we all seemed to find in it a taint of latent malignity and infinitely evil portent. Me alegré cuando el espejismo empezó a romperse, aunque en el proceso las distintas torretas y conos de pesadilla adoptaron formas temporales y distorsionadas de un horror aún mayor. I was glad when the mirage began to break up, though in the process the various nightmare turrets and cones assumed distorted, temporary forms of even vaster hideousness. Cuando toda la ilusión se disolvió y se convirtió en opalescencia, empezamos a mirar de nuevo hacia la tierra y vimos que el final de nuestro viaje no estaba lejos.
As the whole illusion dissolved to churning opalescence, we began to look earthward again, and saw that our journey's end was not far off. Las montañas desconocidas que teníamos delante se elevaban vertiginosamente, como una temible muralla de gigantes, cuyas curiosas regularidades se mostraban con una claridad sorprendente incluso sin un cristal de campo. The unknown mountains ahead rose dizzily up like a fearsome rampart of giants, their curious regularities showing with startling clearness even without a field glass. Ya nos encontrábamos en las faldas más bajas de las colinas y podíamos ver, entre la nieve, el hielo y las zonas desnudas de su meseta principal, un par de puntos oscuros que nos parecieron Barrenos y el campamento de Lake. We were over the lowest foothills now, and could see amidst the snow, ice, and bare patches of their main plateau a couple of darkish spots which we took to be Lake's camp and boring. Las colinas más altas se elevaban a una distancia de entre 8 y 6 millas, formando una cordillera casi distinta de la aterradora línea de más de los picos del Himalaya que había más allá de ellas. The higher foothills shot up between 5 and 6 miles away, forming a range almost distinct from the terrifying line of more than Himalayan peaks beyond them. Finalmente, Ropes, el estudiante que había relevado a Antigue en los mandos, comenzó a descender hacia la mancha oscura de la izquierda, cuyo tamaño la marcaba como el campamento. At length Ropes, the student who had relieved McTighe at the controls, began to head downward toward the left-hand dark spot whose size marked it as the camp. Mientras lo hacía, McTighe envió el último mensaje inalámbrico sin censura que el mundo iba a recibir de nuestra expedición. As he did so, McTighe sent out the last uncensored wireless message the world was to receive from our expedition. Todos, por supuesto, han leído los breves e insatisfactorios boletines sobre el resto de nuestra estancia en la Antártida. Everyone, of course, has read the brief and unsatisfying bulletins of the rest of our Antarctic sojourn. Unas horas después de desembarcar, enviamos un informe cauteloso sobre la tragedia que habíamos descubierto y, a regañadientes, anunciamos que el espantoso viento del día anterior o de la noche anterior había arrasado con todo el grupo del lago. Some hours after our landing we sent a guarded report of the tragedy we found, and reluctantly announced the wiping out of the whole lake party by the frightful wind of the preceding day, or of the night before that. Se sabía que había 11 muertos y el joven Gedney había desaparecido. There were 11 known dead, young Gedney was missing. La gente perdonó nuestra confusa falta de detalles al darse cuenta de la conmoción que debía habernos causado el triste suceso y nos creyeron cuando explicamos que la acción devastadora del viento había hecho que los 11 cuerpos no fueran aptos para ser transportados al exterior. People pardoned our hazy lack of details through realization of the shock the sad event must have caused us, and believed us when we explained that the mangling action of the wind had rendered all 11 bodies unsuitable for transportation outside. De hecho, me halaga el hecho de que, incluso en medio de nuestra angustia, total perplejidad y horror sobrecogedor, apenas hayamos ido más allá de la verdad en ningún caso específico. Indeed, I flatter myself that even in the midst of our distress, utter bewilderment, and soul-clutching horror, we scarcely went beyond the truth in any specific instance. La enorme importancia reside en lo que no nos atrevimos a contar, lo que no diría ahora si no fuera por la necesidad de advertir a los demás para que no se enfrenten a terrores innombrables. The tremendous significance lies in what we dared not tell, what I would not tell now but for the need of warning others off from nameless terrors. Es un hecho que el viento ha causado terribles estragos. It is a fact that the wind had wrought dreadful havoc. Hay muchas dudas sobre si todos podrían haber sobrevivido, incluso sin la otra cosa. Whether all could have lived through it, even without the other thing, is gravely open to doubt. La tormenta, con su furia de partículas de hielo impulsadas de forma loca, debe haber superado cualquier cosa que nuestra expedición hubiera encontrado antes. The storm,
with its fury of madly driven ice particles, must have been beyond anything our expedition had encountered before. El refugio para aviones, al parecer, había quedado en un estado demasiado frágil e inservible y estaba casi pulverizado y la torre de perforación situada en el lejano pozo se hizo añicos por completo. One aeroplane shelter, all, it seems, had been left in a far too flimsy and inadequate state, was nearly pulverized, and the derrick at the distant boring was entirely shaken to pieces. El metal expuesto de los aviones y de la maquinaria de perforación que habían quedado en tierra quedó magullado, y dos de las pequeñas tiendas quedaron aplastadas a pesar de que estaban cubiertas de nieve. The exposed metal of the grounded planes and drilling machinery was bruised into a high polish, and two of the small tents were flattened despite their snow banking. Las superficies de madera que quedaron fuera de la explosión estaban perforadas y desprovistas de pintura, y todo rastro de huellas en la nieve quedó completamente borrado. Wooden surfaces left out in the blast were pitted and denuded of paint, and all signs of tracks in the snow were completely obliterated. También es cierto que no encontramos ningún objeto biológico arcaico en condiciones de ser llevado al exterior en su conjunto. It is also true that we found none of the Archaean biological objects in a condition to take outside as a whole. Sí que recogimos algunos minerales de una enorme pila desordenada, incluidos varios fragmentos de esteatita verdosa, cuyos extraños redondeos de 5 puntas, y tenues patrones de puntos agrupados causaron tantas comparaciones dudosas, y algunos huesos fósiles, entre los que se encontraban los más típicos de los especímenes curiosamente dañados. We did gather some minerals from a vast, tumbled pile, including several of the greenish soapstone fragments whose odd five-pointed rounding and faint patterns of grouped dots caused so many doubtful comparisons, and some fossil bones, among which were the most typical of the curiously injured specimens. Ninguno de los perros sobrevivió, pues el recinto cubierto de nieve que habían construido apresuradamente cerca del campamento quedó prácticamente destruido. None of the dogs survived, their hurriedly built snow enclosure near the camp being almost wholly destroyed. Es posible que el viento lo haya provocado, aunque el hecho de que el lado contiguo al campamento, que no era el de Barlovento, sea mayor, sugiere que las propias bestias frenéticas saltaron hacia afuera o se rompieron. The wind may have done that, though the greater breakage, on the side next to the camp, which was not the windward one, suggests an outward leap or break of the frantic beasts themselves. Los tres trineos habían desaparecido, e intentamos explicar que es posible que el viento los haya arrastrado hacia paradero desconocido. All three sledges were gone, and we have tried to explain that the wind may have blown them off into the unknown. La perforadora y la maquinaria para derretir hielo de la perforadora estaban demasiado dañadas como para poder rescatarlas, así que las utilizamos para tapar esa sutilmente inquietante puerta de entrada a épocas pasadas que Lake había descubierto. The drill and ice melting machinery at the boring were too badly damaged to warrant salvage, so we used them to choke up that subtly disturbing gateway to the past which Lake had blasted. Del mismo modo, dejamos en el campamento los dos aviones más estropeados, ya que nuestro grupo superviviente solo tenía 4 pilotos reales, Sherman, Danforth, Teague y Roberts, en total, y Danforth estaba muy nervioso para navegar. We likewise left at the camp the two most shaken up of the planes, since our surviving party had only 4 real pilots, Sherman, Danforth, McTighe, and Ropes, in all, with Danforth in a poor nervous shape to navigate. Trajimos todos los libros, material científico y demás material incidental que pudimos encontrar, aunque muchos de ellos quedaron dañados de manera inexplicable. We brought back all the books, scientific equipment, and other incidentals we could find, though much was rather unaccountably blown away. Faltaban tiendas de campaña y mantas de repuesto, o estaban en muy mal estado. Spare tents and furs were either missing or badly out of condition.
Eran aproximadamente las 4 de la tarde, después de que una travesía en avión nos obligara a dar por perdido a Hedney, cuando enviamos nuestro cauteloso mensaje al Arkham para que lo transmitiera, y creo que hicimos bien en mantener la calma y evitar dar información específica, como lo hicimos. It was approximately 4 p.m., after wide plane cruising had forced us to give Gedney up for lost, that we sent our guarded message to the Arkham for relaying. And I think we did well to keep it as calm and non-committal as we succeeded in doing. Lo más que dijimos sobre la agitación se refería a nuestros perros, cuyo frenético desasosiego al estar cerca de los especímenes biológicos era de esperar, según los relatos de pobre Lake. The most we said about agitation concerned our dogs, whose frantic uneasiness near the biological specimens was to be expected from poor Lake's accounts. Creo que no mencionamos su muestra de la misma inquietud al olfatear las extrañas esteatitas verdosas y algunos otros objetos de la desordenada región, objetos que incluían instrumentos científicos, aviones y maquinaria, tanto en el campamento como en los barrancos, cuyas partes habían sido soltadas, movidas o manipuladas de alguna otra manera por vientos que debían haber albergado una curiosidad y una capacidad de investigación singulares. We did not mention, I think, their display of the same uneasiness when sniffing around the queer greenish soapstones and certain other objects in the disordered region, objects including scientific instruments, aeroplanes, and machinery, both at the camp and at the boring, whose parts had been loosened, moved, or otherwise tampered with by winds that must have harbored singular curiosity and investigativeness. Con respecto a los 14 especímenes biológicos estuvimos perdonablemente indefinidos. About the 14 biological specimens we were pardonably indefinite. Dijimos que los únicos que descubrimos estaban dañados, pero que quedaba lo suficiente como para demostrar que la descripción de Lake era total e impresionantemente precisa. We said that the only ones we discovered were damaged, but that enough was left of them to prove Lake's description wholly and impressively accurate. Fue un arduo trabajo mantener nuestras emociones personales al margen de este asunto, y no mencionamos los números ni dijimos exactamente cómo habíamos encontrado los que encontramos. It was hard work keeping our personal emotions out of this matter, and we did not mention numbers or say exactly how we had found those which we did find. Para entonces habíamos acordado no transmitir nada que sugiriera la locura de los hombres de Lake, y sin duda pareció una locura encontrar 6 monstruosidades imperfectas cuidadosamente enterradas erguidas en tumbas de nieve de 9 pies bajo montículos de 5 puntas perforados con grupos de puntos siguiendo patrones idénticos a los de las extrañas esteatitas verdosas desenterradas en la época mesozoica o terciaria. We had by that time agreed not to transmit anything suggesting madness on the part of Lake's men, and it surely looked like madness to find 6 imperfect monstrosities carefully buried upright in 9-foot snow graves under 5-pointed mounds punched over with groups of dots in patterns exactly like those on the queer greenish soapstones dug up from Mesozoic or Tertiary times. Los 8 ejemplares perfectos mencionados por Lake parecían haber sido completamente arrastrados por el viento. The 8 perfect specimens mentioned by Lake seemed to have been completely blown away. También teníamos cuidado de no alarmar al público, por eso Danforth y yo hablamos poco sobre aquel espantoso viaje por las montañas al día siguiente. We were careful, too, about the public's general peace of mind. Hence Danforth and I said little about that frightful trip over the mountains the next day. El hecho de que solo un avión totalmente aligerado pudiera cruzar una distancia de tal altitud fue lo que, afortunadamente, redujo el viaje de exploración a solo nosotros dos. It was the fact that only a radically lightened plane could possibly cross a range of such height which mercifully limited that scouting tour to the 2 of us. A nuestro regreso a la 1 de la madrugada, Danforth estaba al borde de la histeria, pero mantenía una admirable compostura. On our return at 1 a.m., Danforth was close to hysterics, but kept an admirably stiff upper lip.
No necesité persuasión para hacerle prometer que no mostraría nuestros bocetos y las demás cosas que llevábamos en los bolsillos, que no diría nada más a los demás que lo que habíamos acordado transmitir fuera y que escondería nuestras películas con cámara para su desarrollo privado más adelante. Así que esa parte de mi historia actual será tan nueva para Peabody, Mitige, Ropes, Sherman y el resto como lo será para el mundo en general. It took no persuasion to make him promise not to show our sketches and the other things we brought away in our pockets, not to say anything more to the others than what we had agreed to relay outside, and to hide our camera films for private development later on, so that part of my present story will be as new to Peabody, McTighe, Ropes, Sherman, and the rest as it will be to that world in general. De hecho, Danforth habla con más reserva que yo, porque vio, o cree haber visto, algo que no me dirá ni siquiera a mí. Indeed, Danforth is closer-mouthed than I, for he saw, or thinks he saw, one thing he will not tell even me. Nuestro informe cubría varios puntos clave, la confirmación de que los grandes picos son de pizarra arcaica y otros estratos primitivos sin cambios desde la época comanchea, comentarios sobre la regularidad de las formaciones de cubos y murallas, la decisión de que las cuevas tienen venas calcáreas disueltas, la conjetura de que ciertas pendientes permitirían la escalada por montañeros experimentados y la observación de que el otro lado tiene una supermeseta elevada e inmutable a 20.000 pies, con formaciones rocosas grotescas y estribaciones graduales entre la meseta y los picos. Our report covered several key points: the confirmation that the Great Peaks are of Archean slate and other primitive strata unchanged since Comanchean times, comments on the regularity of the cube and rampart formations, the decision that the caves have dissolved limestone veins, the conjecture that certain slopes would permit climbing by experienced mountaineers, and the observation that the other side has a super plateau elevated and unchanged at 20,000 feet, with grotesque rock formations and gradual spurs between the plateau and the peaks. Este conjunto de datos es cierto en todos los aspectos hasta donde se sabe y satisfizo por completo a los hombres del campamento. This body of data is in every respect true so far as it goes, and it completely satisfied the men at the camp. Atribuimos nuestra ausencia de 16 horas, más de lo que preveía nuestro anunciado programa de vuelo, aterrizaje, reconocimiento y recolección de rocas, a una larga y mítica racha de vientos adversos y hablamos con sinceridad de que habíamos aterrizado en las estribaciones más lejanas. We laid our absence of 16 hours, a longer time than our announced flying, landing, reconnoitering, and rock collecting program called for, to a long mythical spell of adverse wind conditions, and told truly of our landing on the farther foothills. Afortunadamente, nuestra historia parecía lo suficientemente realista y prosaica como para no tentar a ninguno de los demás a emular nuestro vuelo. Fortunately, our tale sounded realistic and prosaic enough not to tempt any of the others into emulating our flight. Si alguien hubiera intentado hacer eso, habría utilizado cada pizca de mi persuasión para detenerlos, y no sé qué habría hecho Danforth. Had any tried to do that, I would have used every ounce of my persuasion to stop them, and I do not know what Danforth would have done. Mientras estábamos fuera, Peabody, Sherman, Ropes, Mitige y Williamson habían trabajado como castores sobre los dos mejores aviones de Lake, preparándolos de nuevo para su uso, a pesar de los inexplicables malabares con su mecanismo operativo. While we were gone, Peabody, Sherman, Ropes, McTighe, and Williamson had worked like beavers over Lake's two best planes, fitting them again for use, despite the altogether unaccountable juggling of their operative mechanism. Decidimos cargar todos los aviones a la mañana siguiente, y volver a nuestra antigua base lo antes posible. We decided to load all the planes the next morning and start back for our old base as soon as possible. Aunque de forma indirecta, esa era la forma más segura de llegar al estrecho de McMurdo, volar en línea recta a través de los tramos más desconocidos del continente muerto por los eones implicaría muchos peligros adicionales. Even though indirect,
That was the safest way to work toward McMurdo Sound, for a straight line flight across the most utterly unknown stretches of the eon-dead continent would involve many additional hazards. No era posible proseguir con la exploración debido a nuestra trágica situación y a la ruina de nuestra maquinaria de perforación. Further exploration was hardly feasible in view of our tragic decimation and the ruin of our drilling machinery. Las dudas y los horrores que nos rodeaban, que no revelamos, nos hacían desear escapar lo antes posible de este mundo austral de desolación y locura latente. The doubts and horrors around us, which we did not reveal, made us wish only to escape from this austral world of desolation and brooding madness as swiftly as we could. Como el público sabe, nuestro regreso al mundo se logró sin más percances. As the public knows, our return to the world was accomplished without further disasters. Todos los aviones llegaron a la base principal la tarde del día siguiente, 27 de enero, después de un vuelo rápido y sin escalas, y el 28 cruzamos el estrecho de McMurdo en 2 etapas, con una pausa muy breve provocada por un mal funcionamiento del timón, debido al viento furioso que soplaba sobre la plataforma de hielo después de haber sobrevolado la gran meseta. All planes reached the old base on the evening of the next day, January 27th, after a swift non-stop flight, and on the 28th we made McMurdo Sound in 2 laps, the one pause being very brief, and occasioned by a faulty rudder, in the furious wind over the ice shelf after we had cleared the Great Plateau. 5 días después, el Arkham y el Miskatonic, con toda la tripulación y el equipo a bordo, salieron del espeso hielo del campo y avanzaron por el mar de Ross, con las burlonas montañas de la Tierra de Victoria asomándose hacia el oeste contra un turbulento cielo antártico, mientras los lamentos del viento se torcían en una melodía inquietante que me heló el alma. In 5 days more, the Arkham and Miskatonic, with all hands and equipment on board, were shaking clear of the thickening field ice and working up Ross Sea, with the mocking mountains of Victoria Land looming westward against a troubled Antarctic sky and twisting the wind's wails into a wide-ranged musical piping which chilled my soul. Menos de 15 días después, dejamos atrás el último atisbo de tierra polar, y dimos gracias al cielo por habernos librado de un reino embrujado, y maldito en el que la vida y la muerte, el espacio y el tiempo, han forjado alianzas negras y blasfemas en épocas desconocidas desde que la materia se retorció, y nadó por primera vez en la corteza apenas enfriada del planeta. Less than a fortnight later we left the last hint of polar land behind us and thanked heaven that we were clear of a haunted, accursed realm where life and death, space and time, have made black and blasphemous alliances in the unknown epoch since matter first writhed and swam on the planet's scarce cooled crust. Desde nuestro regreso, todos hemos trabajado constantemente para desalentar la exploración antártica, y nos hemos guardado ciertas dudas y conjeturas con una espléndida unidad y fidelidad. Since our return we have all constantly worked to discourage Antarctic exploration, and have kept certain doubts and guesses to ourselves with splendid unity and faithfulness. Incluso el joven Danforth, con su crisis nerviosa, no se inmutó ni titubeó ante sus médicos. Even young Danforth, with his nervous breakdown, has not flinched or babbled to his doctors. De hecho, como he dicho, hay una cosa que cree haber visto solo él, y que no me dirá ni siquiera a mí, aunque creo que mejoraría su estado psicológico si consintiera en hacerlo. Indeed, as I have said, there is one thing he thinks he alone saw which he will not tell even me, though I think it would help his psychological state if he would consent to do so. Podría explicar y aclarar muchas cosas, aunque tal vez no se tratara más que de las engañosas secuelas de un trauma previo. It might explain and relieve much, though perhaps the thing was no more than the delusive aftermath of an earlier shock. Esa es la impresión que tengo después de esos raros e impulsivos momentos en los que me susurra cosas incoherentes, cosas que repudia con vehemencia tan pronto como vuelve a recobrar el control de sí mismo. That is the impression I gather after those rare, irresponsible moments when he whispers disjointed things to me,
things which he repudiates vehemently as soon as he gets a grip on himself again. Será una ardua tarea disuadir a otros de explorar el Gran Sur Blanco y algunos de nuestros esfuerzos pueden perjudicar directamente nuestra causa al llamar la atención de los curiosos. It will be hard work deterring others from the Great White South, and some of our efforts may directly harm our cause by drawing inquiring notice. Es posible que hayamos sabido desde el principio que la curiosidad humana es imperecedera y los resultados que anunciamos bastarían para impulsar a otros a emprender la misma búsqueda eterna de lo desconocido. We might have known from the first that human curiosity is undying, and that the results we announced would be enough to spur others ahead on the same age-long pursuit of the unknown. Los informes de Lake sobre esas monstruosidades biológicas habían suscitado el interés de naturalistas y paleontólogos al máximo, aunque fuimos lo suficientemente sensatos como para no mostrar las partes sueltas que habíamos tomado de los especímenes enterrados, ni nuestras fotografías de esos especímenes tal como fueron encontrados. Lake's reports of those biological monstrosities had aroused naturalists and paleontologists to the highest pitch, though we were sensible enough not to show the detached parts we had taken from the actual buried specimens, or our photographs of those specimens as they were found. También nos abstuvimos de mostrar lo más desconcertante de los huesos con cicatrices y las esteatitas verdosas, mientras que Danforth y yo hemos guardado cuidadosamente las fotografías que tomamos y los dibujos que hicimos en la supermeseta al otro lado de la cordillera y las cosas arrugadas que alisamos, estudiamos con terror y nos llevamos en los bolsillos. We also refrained from showing the more puzzling of the scarred bones and greenish soapstones, while Danforth and I have closely guarded the pictures we took or drew on the superplateau across the range, and the crumpled things we smoothed, studied in terror, and brought away in our pockets. Pero ahora que la expedición Starkweather-Moore se está organizando y con una minuciosidad que supera con creces cualquier cosa que nuestro equipo haya intentado, si no los disuadimos, llegarán al núcleo más profundo de la Antártida y fundirán y perforarán hasta sacar a relucir lo que sabemos que puede acabar con el mundo. But now that Starkweather-Moore party is organizing, and with a thoroughness far beyond anything our outfit attempted, if not dissuaded, they will get to the innermost nucleus of the Antarctic and melt and bore till they bring up that which we know may end the world. Así que debo superar de una vez por todas las reticencias, incluso con respecto a esa cosa suprema e innombrable que se encuentra más allá de las montañas de la locura. So I must break through all reticences at last, even about that ultimate, nameless thing beyond the mountains of madness. Fin del capítulo 3. End of chapter 3. What further discoveries will the expedition make in Antarctica? Find out in the next chapter. Participate in our community by answering and commenting on any of the following questions. How do you think the team will handle the mysterious discoveries they've made so far? What do you expect the implications of finding such fossils and rock formations to be? How might these findings change our understanding of Antarctica's history? Thank you for visiting Audiolibros Bilingües, and please give us a like and subscribe.